Recording in progress, esto es muy inglés. Vale, bueno, pues voy a empezar. Ah, espera que alguien quiere entrar. Ya no te preocupes, que ya le doy el Marta, tú ahora. Vale. Bueno, me voy a presentar para las personas que no me conocéis. Bueno, yo soy Marta Brule. Soy experta en acompañamiento oncológico, soy coach, experta también en gestión emocional, guía de meditación y practitioner de PNL. Voy a contar un poquito mi historia. Pues yo era una persona como cualquier persona normal y de un día para otro, pues la vida me dio la vuelta así totalmente de 180 grados a raíz del diagnóstico de cáncer de mi hijo pequeño, de mi hijo Guille, en 2013. Y de ahí, bueno, pues como os decía, todo cambió. Descubrí, pues eso, que había un mundo desconocido que para mí, vamos, que no conocía ese mundo, no, como hablaba el otro día con una mamá en Barcelona, uno pasa muchas veces por la puerta de hospitales o de clínicas y no es consciente que dentro hay unidades de oncología, ¿no? Y bueno, pues al llegar allí sentí esa soledad de enfrentarte a algo desconocido, algo que no sabes lo que es, que no tienes antecedentes de lo que es, porque hay cosas que en la vida vamos aprendiendo y entonces tenemos herramientas más o menos de un impacto, ¿no? Si tú vas conduciendo, manejando tu vehículo y de repente pues se te cruza algo, tienes el instinto de frenar porque ya sabes más o menos lo que tienes que hacer, tienes esa programación mental. Pero no estamos preparados en general ninguno a que un hijo tenga cáncer o a que nos diagnostiquen cáncer a nosotros, ¿no? En los años que llevaba antes de preparándome, aprendiendo pues meditación y muchas cosas de desarrollo personal, me ayudaron mucho. Pero sentí que necesitaba algo más y busqué ayuda, pregunté en asociaciones, en fundaciones, necesitaba pues algún grupo de padres, alguien que me dijera que se podía, porque el diagnóstico de Guille era muy malo. O sea, a los 15 días nos dijeron que su leucemia era incurable y fue pues muy complicado. Entonces, toda esta experiencia, todo este aprendizaje que tuve durante el cáncer de Guille y no encontrar a nadie, buscaba a alguien como yo, como decía, alguien positivo, alguien que me diga, se puede, se puede. Me hicieron darme cuenta que había una carencia enorme, ¿no? Que era el acompañamiento oncológico, que te sientes muy desvalido, te sientes como muy solo, con muchísimos miedos, luego ya iremos contando todas las emociones que surgen cuando un diagnóstico. Y pues en algún momento de esta locura, de este viaje, pues decidí quedarme, ¿no? De quedarme sobre todo en la oncología pediátrica y acompañar a otros familiares y a otros pacientes que estuvieran en ese proceso. Y bueno, esa soy yo, hago acompañamiento personalizado directamente con sesiones y luego pues hacemos formaciones con Silvia. Y ahora Silvia se va a presentar, va a contar un poquito quién es ella para que nos vayamos conociendo. Hola, pues yo soy Silvia, soy experta en gestión emocional y autoestima. Me he formado en meditación, inteligencia emocional, coaching, relajación y PNL. Y yo aporto mi experiencia y visión como acompañante de la familia en proceso oncológico. Como ya ha dicho Marta, en el 2013 el cáncer de mi sobrino Guille y posteriormente el de ella, la verdad es que fue una tremenda experiencia. Mi formación en gestión emocional fue sometida a una durísima prueba en un escenario que realmente nunca hubiese imaginado ni hubiese querido vivir, ni como tía ni como hermana, la verdad. No solo tuve que perfeccionar mis conocimientos y prácticas de gestión de las emociones, sino que me di cuenta de que primero tenía que trabajarlas en mí, pero mucho más a fondo, porque yo no podía ayudarles si ni siquiera podía ayudarme a mí misma. Y es que en ese escenario no vale cualquier cosa, no. Es fundamental una preparación intensiva de nosotros, primero de nuestras propias emociones. Recuerdo un momento con Marta, que además hace poco lo hablaba con Sandra, la semana pasada en Barcelona, en el que Marta me empezó a hablar de la muerte de Guille y tal. Y yo le decía, pero no, Marta, no te preocupes, la vida da muchísimas vueltas, nunca sabemos lo que va a pasar. Y me miró y me dijo, bueno, el resumen que me dijo es, déjame hablar de la muerte, necesito hablar de la muerte. Entonces ahí me quedé pensando qué es lo que había pasado. Lo que pasó es que era mi propio miedo también. Yo no quería hablar de la muerte, yo no quería que Marta sufriera, yo no quería que mi sobrino se muriera. Es decir, yo no quería hablar de la muerte, no quería que existiese esa palabra ni esa situación. Pero Marta necesitaba verbalizarlo. Y como Marta, muchísimas familias de oncología. No sabemos lo que va a pasar, pero necesitan exteriorizarlo.
Y entonces nosotros, los acompañantes, mi papel era el de acompañante, tenemos que formarnos muy a fondo con nuestras emociones, saber hasta dónde podemos llegar, por supuesto, escuchar y callarnos. Luego avanzaré otras cosas, pero únicamente quería, de momento la presentación es esta, que tenemos que trabajarnos mucho como acompañantes porque es fundamental que no interfieran para nada nuestras emociones en las de ellos. Es un momento y es su proceso. Muchas gracias. Bueno, para empezar, antes de entrar en materia, tenemos varios testimonios, algunos grabados y algunos presenciales que nos van a contar un poquito quiénes son y qué supone el acompañamiento oncológico para ellos. Pero para empezar, os quiero, antes de continuar, compartiros un vídeo de una persona muy importante para mí también, que es una adulta que tuvo cáncer de niña, adolescente, y ahora, pues, años después ha tenido otro cáncer que no tiene nada que ver con ese, pero me gustaría que escucharais un poco su testimonio. Y me decís si se ve bien o no. ¿Se ve? No, se ve trozo solo. Empezamos, como antes. Bueno, pues lo voy a dejar en más pequeño. Hola. Mira. Oh, un momento. Las cosas de la tecnología. A ver, ¿así lo veis bien? Sí, dale a ver. Silvia, ¿alguien quiere entrar? Que le había salido Sí, estoy dando. Ah, vale. Vale, pues vamos a escuchar el testimonio de Patricia. Ella es una paciente de cáncer de pulmón, un cáncer complicado, está en un ensayo clínico. Y ahora no nos escucha. A ver, compartir sonido. Hola. Bueno, pues para mí el acompañamiento oncológico es un regalazo. Un regalazo que nos merecemos y más en las circunstancias en las que estamos, con un proceso de cáncer, con un tratamiento. Entonces, en el momento en el que te la diagnostican y que entras en shock, evidentemente nadie quiere esta situación ni la desea. Tener a alguien ahí que sea un apoyo, que sea un sostén, que conozca bien el tema, que te pueda incluso asesorar, informar de opciones, de probabilidades y que te acompañe a muchos niveles, ¿no? No solo a nivel práctico, sino a nivel emocional, a nivel espiritual, lo que necesites, está ahí, ¿no? Me parece que es una labor súper importante, así que fundamental para la vida y con las Brule más. Qué linda es un amor. Patricia es un cielo. Es que no podía porque ella hace danzaterapia y ahora justo tenía una clase. Bueno, vamos a entrar un poco en contar un poco qué es el acompañamiento oncológico, que me gustaría que supierais un poco las personas que no lo conocéis, qué es, ¿no? Porque se oye hablar mucho del coaching en general, hay coach oncológico, pero el acompañamiento es algo más, más allá. El acompañamiento oncológico ayuda a transformar la visión y el estado emocional de los pacientes y de los familiares en el momento presente. Produce cambios positivos para aceptar mejor la situación, que no resignarse, que siempre lo digo, una cosa es aceptar y otra cosa es resignarse, y ver este proceso de una manera más serena y más activa, ¿no? Que puedes hacer cosas, no esa sensación que a veces tenemos de ser espectadores pasivos y no poder hacer nada con nuestra vida con la persona que tenemos a nuestro lado, que puede ser nuestro hijo, nuestro familiar. Como os decía, aceptarlo es súper importante, porque es aceptar algo que no puedes cambiar, pero sí puedes hacer algo para estar mejor, ¿no? Yo hay una frase que repito mucho, que es, no sabemos cómo será el camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. Entonces, el acompañamiento nos enseña a cómo hacer ese camino, a qué actitud tener ante un diagnóstico, a cómo gestionar esas emociones, esa especie de huracán, tsunami, que te llega desde el diagnóstico y durante el proceso, porque no solo es el diagnóstico, es que luego pasan muchas cosas. Esto es una especie de camino vertiginoso
que estás como en tensión continua, no te puedes relajar porque pasan cosas que no están previstas y, como os decía antes, que no sabemos lo que va a suceder porque no tenemos esa, digamos, esa previsión de algo que pudiera suceder, ¿no? La palabra cáncer tiene muy mala fama, porque solo escucharla ya como que tiene una connotación negativa. Entonces, una de las cosas que hacemos con el acompañamiento es transformarlo, transformar el cómo nos hablamos, cómo le hablamos a la otra persona, que eso nos va a explicar muy bien Silvia, pero es muy importante ese diálogo interno y cómo nos hablamos, y eso se aprende con el acompañamiento en estas formaciones que hacemos nosotras. Saber gestionar, como os decía, el miedo, la incertidumbre, las expectativas. Es esa sensación de anticipación. Es que va a pasar, porque nos llega también siempre la información, como os decía, de que el cáncer tiene mala fama y ya nos acordamos de referentes que tenemos de personas que conocemos o de casos que hemos visto en redes sociales, en películas, pero la realidad de esas personas es la suya, no la nuestra. Nuestro proceso es nuestro proceso. Y cuanto mejor, cuanto tengamos una actitud más positiva o mejor estemos con nosotros mismos, mejor vamos a caminar este sendero, ¿no? El acompañamiento oncológico está comprobado que mejora muchísimo el estado emocional de los pacientes, con lo cual el tratamiento va a ser mejor, porque no hay esta especie como de obstáculo que pones emocional, de freno. Es como cuando tú vas a hacer algo en tu vida, vais a hacer cualquiera de vosotras algo en la vida y vas como ya, digamos, en negativo, ¿no? Esto no me va a ir mal, que luego lo vamos a ver más en detalle. Ya te estás anteponiendo y te estás teniendo una predisposición a que las cosas no fluyan bien. Si aprendes a gestionar tu presente y a sentirte bien ahora, pues probablemente dentro de 10 minutos te sientas mejor. Durante un proceso oncológico suele pasar también que se siente una sensación como de soledad, ¿no? De no tener, que nadie te entiende, que eres la única, que solo me pasa a mí. Entonces, durante el acompañamiento te das cuenta que no estás sola, que le pasa a otras personas, que hay personas que están pasando por lo mismo que tú o que ya lo han vivido. Y por eso es muy importante, desde mi punto de vista, la experiencia personal. Si tú lo has vivido, puedes acompañar bien, como decía antes Patricia, porque sabes lo que por lo que estás pasando, sabes por lo que está viviendo la otra persona, qué puede estar sintiendo, porque tú te has sentido ahí, te has sentido vulnerable, has tenido miedo, has tenido ansiedad, esa sensación de angustia vital, de soledad. Entonces, es más fácil que te acompañe alguien que lo haya vivido que no alguien que no. Bueno, cuando llega un diagnóstico de cáncer, tengas la edad que tengas y sea quien sea, desde un joven a un adulto, tu mundo y el de toda tu familia, la verdad es que se viene abajo, ¿no? Es como una especie de bomba de relojería que está ahí en la familia, muy, muy complicada de gestionar. Pero si estamos hablando encima de menores, de niños, esta bomba se convierte en una bomba de neutrones. Porque, como decía antes, no estamos preparados. O sea, los que de aquí, que seáis mamás, pues cuando tienes un hijo, hay dos emociones que surgen inmediatas, ¿no? Es el amor de verdad con mayúsculas, que no sabías que existía ese amor hasta que eres mamá, y el miedo más atroz, ¿no? Ese instinto de protección, esa especie de fiera, de animal primigenio que llevamos dentro que se despierta para proteger a tu cría. Pero la puedes proteger en cosas, digamos, que son como usuales, que se caiga, que tenga frío, que se resfríe, pero no estamos preparados a que nuestro hijo tenga una enfermedad grave, nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, ahí la sensación es de desolación absoluta, es un impacto tremendo y complicado de gestionar si no tienes ayuda. El tener una persona, como os decía, que lo haya vivido, en Estados Unidos hay una figura que a mí me gusta mucho que se llama el Family Match, que es, algunas fundaciones tienen familias compatibles, ¿no? Alguien que haya, una familia que haya pasado por un proceso oncológico parecido, de edad, de diagnóstico, más o menos pues si es adolescente o si es un sarcoma, una leucemia, buscan una familia compatible. Esa figura produce muchísimos beneficios en la familia que acaba de empezar el camino porque se siente apoyada y siente que, como os decía antes, no están solos y no son los únicos. Bueno, con las formaciones de acompañamiento oncológico aprendemos a ayudar a esa persona a decir, no estás solo, yo he pasado por eso.
En la situación que estamos viviendo ahora, todo esto se multiplica por 1000, porque la pandemia, el COVID, los protocolos está haciendo que las familias estén mucho más solas de lo que de por sí se suele estar, ¿no? En un proceso oncológico hay mucho tiempo de aislamiento, pero ahora con el COVID es como el aislamiento es continuo. Entonces, ni los familiares se relacionan con otros familiares, ni los pacientes se pueden relacionar con otros pacientes, pero en el caso de los niños no tienen el aula, por ejemplo, de estudio, no pueden ir a estudiar, no pueden ir al aula de juegos a jugar con otros niños, no pueden salir de paseo como podrían salir en otras circunstancias. Entonces, esa sensación para los papás, para los familiares acompañantes, es muy complicada. He conocido casos de trasplantes de médula ósea ahora, de aislamiento de un mes o mes y medio, encerrado la mamá con el niño en la habitación sin poder salir. Nos ocurrió un caso que no le dejaba ni usar su propia ropa, tenía que usar la ropa de hospital. Eso es muy complicado porque, como todos sabemos, la mente va por libre y si la dejas, pues se va y se va y se va. Entonces hay que frenarla y traerla. Y cuando estás solo, pues es más complicado, ¿no? Los familiares acompañantes, hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout, que es el síndrome del cuidador quemado, ¿no? Sería. Los familiares acompañantes, como os decía, tienen un desgaste emocional brutal, porque tienen que estar ahí incondicionalmente sin tener, digamos, ratos de descanso, ¿no? De esa sensación de quiero que se pare el mundo un ratito que me voy a bajar, ya descanso, yo decía eso en mí, ¿no? Que se pare el mundo un rato, me voy a bajar, respiro, me tranquilizo y luego ya me agarro yo del moño y ya vuelvo a subir, pero que me dejen un ratito de tranquilidad. Esos ratitos no, son difíciles de encontrar, pero con el acompañamiento aprendemos a tener esos momentos para nosotros, ¿no? De tranquilidad espiritual o mental. Las emociones que surgen en un proceso de cáncer, pues como os decía, son muchísimas. Es una especie como de terremoto, huracán, tsunami, pues desde la sorpresa del diagnóstico al miedo, a la pena, el temor a la muerte, porque surge inmediatamente. Luego vamos a ver, como os decía, la importancia de cómo nos hablamos, el miedo a las secuelas, eh, la sensación de el por qué a mí, la culpa, ¿qué he hecho para que me pase esto? Y bueno, tenemos aquí algunas personas que han pasado por cáncer o están en el proceso ahora y saben esa sensación de me he maltratado, he comido mal, he fumado, o sea, he tomado más alcohol de lo debido, he trasnochado mucho, etcétera, 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 todo eso es culpa, culpa, y sale ahí como el autoflagelamiento de, ¿qué he hecho? Y como mamás y papás nos quiero contar, es, ¿qué hice en el embarazo? No me ocupé bien de mí, no cuido bien a mi bebé, eso es inmediato. O sea, yo creo que, no voy a decir que el 100%, pero vamos a decir que un porcentaje muy elevado les viene ese sentimiento, esa emoción de la culpa. Y es muy importante gestionarla, porque aquí no hay culpas. O sea, y si las hay, ya fueron, o sea, ya pasaron. Ahora lo que tenemos es qué tengo en este momento y cómo gestiono esto para sentirme mejor yo y para que se sienta mejor la persona con la que estoy, ¿no? Así que por eso os decía que es muy importante también tener una persona que lo haya vivido, que lo haya pasado. Yo creo que el acompañamiento oncológico es algo que debería ser imprescindible, ¿no? Ya hay unidades de oncología, equipos multidisciplinares que están incluyendo, como os decía, en Estados Unidos tienen la figura hasta del Family Match, otras personas con coaches oncológicos, por supuesto están los psicooncólogos, pero la figura de la persona que lo ha vivido es muy importante. Bueno, es que lo recalco muchas veces porque la experiencia vital en esto es casi más importante que la formación, porque la vida te enseña mucho más, ¿no? Y bueno, espera, creo que pi, 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 pi. Es que tengo aquí una chuleta porque si no. Os voy a poner ahora el testimonio de otra persona que ha pasado por el acompañamiento. Y luego si tenéis preguntas podéis ir escribiendo en el chat si queréis preguntar cualquier cosa que queráis, si queréis hablar, levantáis la mano, ¿vale? Os voy a compartir pantalla y vais a escuchar el segundo testimonio. ¡Ting! ¿Se ve? Sí, Sí, ahora sí. vale.
Espera, no puedo darle al play. Espera un momentito. Este para arriba. Ahora. Hola, me llamo María. Quería contaros cómo fue mi experiencia con Marta. El proceso de acompañamiento lo iniciamos pues, en noviembre. Justo ahí se cumplían 4 años del diagnóstico de leucemia de mi hijo pequeño, ¿no? Y bueno, en ese momento él estaba fenomenal, estábamos ya recuperando la vida normal, todo eran buenas noticias, ¿no? Pero había algo que para mí no terminaba de encajar y sentía que no estaba disfrutando, ¿no?, de esa felicidad como debía, y bueno, pues esto hacía que me sintiera pues culpable, rara, egoísta. Entonces Marta me ayudó muchísimo a entender, ¿no?, y encajar muchas cosas, porque al final no es solo el impacto, ¿no?, de ese cáncer en tu hijo, ¿no?, de esa intensidad, ¿no?, de todo lo que vives, sino que también cada uno pues bueno, lleva su mochila con sus experiencias previas de la vida. Entonces nos reíamos mucho en las sesiones porque siempre teníamos el momento ajá, ¿no?, ese momento en el que de repente las cosas tienen sentido y de repente lo ves claro, ¿no? Y para mí eso fue súper importante para desbloquearme, ¿no?, y poder avanzar, ¿no?, y sintiendo ya de verdad como que conscientemente asumía todo lo que habíamos vivido. Así que mil gracias, Marta, por tu ayuda, y sigue con esta labor tan fundamental, porque es que ocuparse de la mente es primordial. Es más linda. María es la mamá de Teo y ha sido mala madre nacida para luchar como yo, las dos. Y a ella le pasó una cosa que es muy importante, es el después. Porque estamos hablando durante el proceso, el diagnóstico, el camino, pero ¿qué pasa con el después? De repente, un día esto se para, se acaba la quimio, llegas a mantenimiento y te dicen, ala, tú vuelve a tu vida porque ya está todo bien. Dice, ¿qué vida? Yo lo comparo a los soldados cuando vuelven de la guerra, que las personas que me conocéis sabéis que hago ese símil mucho, ¿no? Cuando están en la guerra, pues están en el fragor de la batalla y ahí como que no se enteran de lo que está pasando porque están en modo supervivencia. Pero de repente un día la guerra se acaba o los mandan de vuelta y llegan a su casa, ¿no? Y se dan cuenta que ni su casa es su casa, ni su ciudad es su ciudad, porque ellos ya no son las personas que fueron antes. Y a la mamá de Teo, María, le pasaba eso. Y me he encontrado con muchas personas porque a mí me pasó también. Yo de repente era como muchos más de los miedos que pude tener durante la enfermedad de Guilla, que fue muy larga, fue después. Y ahora digo, ¿y ahora qué hago? Me acuerdo un trabajador social que me dijo, señora, póngase a trabajar. Y yo, o sea, ¿cómo trabajar? Si las pocas horas que va al colegio Guille me siento en secretaría y estoy ahí, tiqui, 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 no me movía de ahí, no sabía qué hacer en mi vida que no fuera a cuidar de mi hijo, estar ahí, y además tenía muchos miedos. Y de repente es como, claro, no ha pasado todo lo que en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podía suceder, y de repente, ¿y qué hago? O sea, yo no puedo volver a meterme en una oficina o puedo volver a la rutina antes porque no soy esa persona, tengo otras prioridades, mi vida ha cambiado, o sea, lo que antes me parecía importante ahora, o sea, me parece mm, absolutamente superficial. Entonces, esa sensación de ¿qué hago ahora? Que se supone que todo el mundo me felicita porque todo está bien, qué bueno, qué bien, y ya, pero si es que no sé si estoy bien, no sé si está todo bien, necesito ayuda. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, pues esto es como lo de hablar ahora y callar o callar para siempre. Tampoco es eso. Es broma, es como lo de las películas. Si tenéis alguna Levanta la pregunta? manita de los hipnoticones y os damos voz. Nada, no hay preguntas. Mira, qué bueno que temas de todo esto. Bueno, ahora Sé lo que hago. voy un poco acelerada. Bueno, ahora Silvia os va a contar la otra patita, como se dice en Chile, ¿no? Que es la figura que es muy importante. Voy a hacer yo aquí una pequeña introducción.
que lo decimos como de risa, que es la figura del acompañante, que suena como lo de Groucho Marx, ¿no? Eso es la parte de la segunda parte. Pero yo, por ejemplo, como mamá lo viví, y Silvia lo estaba contando, o sea, yo estaba a pie de cama con mi hijo y al 1000% por Guille. Pero había una persona que se ocupaba de mí, que estaba incondicionalmente. Yo en ese momento pensaba que estaba por Guille, luego me di cuenta que era mi soporte y yo no era consciente que era mi hermana. Silvia tiene muchas herramientas ya de antes porque tenía mucha formación y yo creo que le fue aflorando poco a poco, así bueno, marchas forzadas de decir, bueno, esto es, voy a hacer práctico todo lo que he ido aprendiendo todos estos años de una manera intensa al borde del abismo, ¿no? Y yo os digo, como acompañada en ese caso, para mí fue brutal. O sea, desde esas conversaciones de dejarme hablar, de poder desahogarme, de ayudarme a gestionar mis emociones, de atraerme al momento presente y de vez en cuando también de decirme, está bien, vamos a tomar una cerveza o 7, que también, y tomarlas, porque esos momentos, Sandra, eso te suena, ¿verdad? Sí, también, tú también sabes, como hemos dicho, bueno, luego quien quiera presentarse puede contar su testimonio. Es muy importante el tener a alguien que esté ahí contigo. Entonces, bueno, yo aquí ahora aprovecho que estamos en público para agradecer a Silvia todos estos años, porque además no fue un tiempo así corto, sino llevamos 8 años desde el diagnóstico de Guille y todo lo de después, porque luego la que se tragó así directamente el día que me diagnosticaron cáncer fue ella, porque la llamo y digo, cámara oculta, me acaban de decir que tengo algo y no es bueno. Y la pone el teléfono, tuc, 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 y me va diciendo, y era como, pero en ningún momento o sea, no me decía cosas como banales, sabía lo que decir. Y es lo que os va a contar ahora. Ahora que te regalan los oídos, hermanita, que te quiero mucho, todo tuyo. Por cierto, gracias Tamara por lo que estás poniendo, que a mí no me da tiempo a escribir al chat y todo eso. Pero sí, la verdad es que las emociones son tan fundamentales y aunque yo no levanté la mano para estar ahí, me tocó esta experiencia. Bueno, como decía antes, me di cuenta que tenía que evitar que mis propias emociones, mis creencias y mis valores entrasen en juego, porque iba a ser un estorbo en lugar de una ayuda. Como decía Marta, la familia está sometida a un tremendo desgaste, a muchísima presión, muchísima tensión, y ahí no hay cabida para nuestro propio sufrimiento como acompañantes. De eso nos ocuparemos luego y antes, desde luego, fundamental. Durante el curso iremos profundizando en todo esto para sacar lo mejor de nosotros. Descubriremos y perfeccionaremos nuestras cualidades, habilidades y recursos que muchos de ellos no tenemos ni idea, no teníamos ni idea de que los teníamos ahí guardaditos. Como acompañantes tenemos que estar de una forma proactiva para lo que nos necesiten. Y en ese momento no importo yo. Lo que importa es qué podemos hacer nosotros por ellos. Y para eso lo primero es recordar que no es nuestra experiencia, no es nuestro proceso, nuestro dolor no puede interferir en su proceso. Y para ello, fundamental, no me canso de repetirlo, vamos a aprender a conocernos, a gestionar nuestras propias emociones, especialmente, muy especialmente, muy importante, las que no tenemos sanadas. Y es curioso porque muchas veces pensamos que estamos muy trabajadas, que tenemos todo muy, eso, que hemos trabajado mucho, nuestras emociones, las que teníamos por ahí y creencias limitantes y tal, y nos damos cuenta en situaciones como esta de que no. De repente afloran los miedos, yo no quiero escuchar, sobre todo lo que aflora es, no quiero escuchar lo que está diciendo, déjame, yo te voy a, déjame, yo te voy a ayudar. No. Primero, de luego, es fundamental trabajar en nosotros. Para ello, durante el curso vamos a trabajar la empatía. Vamos a trabajar la escucha activa. Vamos a trabajar otra serie de pasos muy importantes para poder realmente ayudar a quien lo necesita. Pero una cosa muy, muy, muy importante es que no tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Una de las tareas más importantes de los cuidadores, nosotros como acompañantes, y muy frecuentemente muy olvidada, es cuidar de nosotros mismos. La salud física, emocional y mental de un cuidador es vital, es fundamental. Fundamental para el bienestar de las personas a quien acompañamos. Para el nuestro, por supuesto. Pero si nos hemos comprometido a ayudar a alguien, nos tenemos que estar al 100%. Y para ser un buen acompañante
antes hay que ser capaz de cuidarse a uno mismo, en todos los aspectos. Ya os avanzo desde luego que este es un camino maravilloso de autodescubrimiento. Vamos a aprender y trabajar muchísimas técnicas que nos ayudarán a manejar las emociones limitantes, los miedos, las ansiedades, muchísima relajación. Si me permites, Marta, doy unos tips. Sí, sí, Pues estaba escribiendo que vais a necesitar lápiz y papel. Si tenéis a mano lápiz y papel. Voy a poner, mientras hablo, pero para que lo veáis, compartir, ¿dónde está? Compartir. Dales un minutillo para las que no tenían lápiz y papel por ahí, que se nos olvidó decirlo al principio. Yo no veo a la gente, Marta, si ves tú. Sí, yo creo que compartir no veo. veo. Aprovecho a saludar a las personas que tenemos de Chile, de México y de Argentina, creo. O sea, Venga. yo mi corazoncito lo tengo. Sí, bueno, las de aquí las tenemos ya más cerquita, pero las del otro lado, que también por el tema de la diferencia horaria es un esfuerzo. Así que muchas gracias. Yo creo que ya estamos, Silvia. Vale, pues os voy a adelantar 5 secretos, 5 pasos fundamentales en el acompañamiento que vamos a ir viendo y trabajando durante el curso. El primero es ser coherente, es decir, ser coherente con nuestras emociones y pensamientos, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, sabiendo respetarnos a nosotros y a los demás. Y para ello lo primero que vamos a hacer es no juzgar y no juzgarnos. Es decir, no vamos a juzgar ni a nosotros ni a los demás. Y vamos a aceptar el momento y el proceso de cada uno. También vamos a prestar atención a nuestro diálogo interior. ¿Qué estamos ahí? Nuestro diálogo interior interfiere muchísimo en las relaciones. Entonces vamos a prestar y trabajar nuestro diálogo interior para aprender a gestionarlo. También vamos a prestar atención a nuestros dos yo. Uno es nuestro potencial y el otro es nuestra interferencia. Entonces, durante el curso vamos a aprender a manejar uno y a manejar el otro, a potenciar uno y a calmar el otro. El siguiente secreto es saber cuándo debemos y necesitamos relajarnos. Lo he comentado hace un momento. Tenemos que cuidarnos. Entonces, es muy importante tomarnos un momento y aplicar alguna de las técnicas de relajación, las que conozcamos o las que aprenderemos. Pero es fundamental. No pasa nada por un momentito que digas, aunque estés con otra persona, con la familia a la que estás acompañando, es dar un segundito, perdóname un segundo, vuelvo ahora. Te vas al baño, te vas a donde puedas y dedicas unos segunditos a hacer respiraciones, abdominal, hacer coherencia cardíaca, la que tú sepas, o la que luego aprendas, vamos. Eso es fundamental. Tercer paso, creer en uno mismo. Es fundamental. Creer en nuestro potencial, en nuestra valía. Y para eso es muy importante y fundamental aprender a amarse a uno mismo. Para ello debemos ir reconociendo nuestras habilidades. No tenemos que sabotearnos con negatividad. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender a saber gestionar nuestras emociones para un sano autocontrol. Es decir, amarse a uno mismo es valorar tal y como eres, valorar lo que haces, valorar lo que puedes llegar a ser. A lo mejor muy rápido porque veo que algunas personas están escribiendo, pero bueno, como luego se va a quedar grabado no pasa nada. Y yo a veces me acelero también. Bueno, quería hablaros del cuarto secreto, es el propósito de ayuda, es decir, la motivación. En este caso es dar más de lo que recibes. Aquí no vale recibir. Bueno, de hecho sí recibes, porque ser acompañante es muy duro. Pero se está viendo, me dice que no se puede ver. ¿Se está viendo, Marta? Yo lo veo en la pantalla. Ah, vale. Ser acompañante, ya se me ha ido. ¿De qué estamos hablando? Estás en el punto 4, el propósito de ayuda. Ah, vale. Para ello tenemos que encontrar, o sea, como es muy duro ser acompañante, tenemos que encontrar y trabajar nuestro objetivo. Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto? Fundamental.
No vale que venga, yo soy muy buena persona, me encanta ayudar a los demás, me meto a ayudar a los demás. Al margen de todo lo que ya he dicho antes, que es como muy importante, es muy importante para qué lo quieres hacer. Es para ayudar a otros. Tú no vas a obtener mucho a cambio, vas a obtener cuando llegues a casa, muchas veces, incluso yo recuerdo volviendo conduciendo a mi casa, de no poder, de llorar como loca, estar deseando llegar a casa, incluso para tomarme una copa de vino, vamos, para ver si conseguía relajarme de alguna manera. Es decir, no estás aquí haciendo este trabajo para ti, que puede que sí, porque también es gratificante, pero ¿para qué es? La motivación es muy importante. No tenemos que olvidar, y aquí estáis muchas mamás, muchas familias de oncología, que sabéis perfectamente, y muchas tías y abuelas incluso, sabéis por lo que están pasando las mamás y los papás. Es decir, tenéis que tener muy claro para qué. Yo no os voy a decir para qué. Eso hay que apuntarlo, eso hay que trabajarlo y encontrar tu para qué. Y como quinto secreto, muy importante, aquí lo he puesto en el quinto, pero desde luego es muy, muy importante, es la presencia. Es decir, estar totalmente presente y centrada mientras estamos con la familia. Y para ello tenemos que trabajar muy a fondo la empatía, el respeto, la escucha activa y el silencio. Tanto tus silencios, callarte y escuchar, como respetar el silencio de la otra persona. Y eso es muy incómodo, ¿eh? No todo el mundo sabe callarse cuando la otra persona está callada. Y es fundamental. Tener una persona, aunque estés llorando o aunque estés pensando, me refiero al mamá, al papá, a la familia, aunque esté en su mundo, tú estás ahí, simplemente para lo que necesite. Como si a lo mejor te quiere coger una mano o no te quiere coger nada, simplemente sabe que no estás sola, sabe que hay una persona ahí a su lado y eso es fundamental. Ya le comentas a mí que para el éxito de nuestro objetivo es fundamental descubrir todas también nuestras variables críticas, que pueden ser emociones implicadas en este proceso. Y esto quiere decir, son unas emociones que nos pueden causar un cierto descontrol, provocándonos, por ejemplo, ansiedad y estrés. Entonces, también tenemos que trabajar, identificar lo que nos distrae y lo que nos preocupa. Y observar nuestro bienestar o malestar, es decir, lo que nos hace bien y lo que nos hace daño, tanto en la función de acompañante como en nuestros propios pensamientos y emociones. Es un trabajo, el trabajo acompañante es constantemente estar observándote, trabajándote, porque aunque tengas meses, años, que lleves trabajando, a veces incluso hay palabras que no debieran decirse y se te escapan. Entonces, hay que trabajarse mucho todo esto, hay que tener un autocontrol tremendo, pero de verdad, parece que es como muy duro y muy horrible, y deja de compartir, pero realmente es, de verdad, insisto, muy gratificante. No me quiero enrollar más, que yo si no me enrollo mucho y llevamos ya casi una hora. No, casi. Sí, Marta, perdona. Vale, no, muy bien, muy ¿Tenéis interesante. alguna duda, perdón, respecto a Sí, eso? se me tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí me gustaría ahora, no sé si tenemos a Ángeles por ahí, que está... Ah, sí, Ángeles, estás por ahí. Me gustaría que, si no te importa, a lo mejor, no sé, en 30 segundos, un minutillo, contaras un poco cuál ha sido tu experiencia como alumna, ¿no? De un taller que tú estás formándote y estás en el camino de ser acompañante o ya lo haces porque eres terapeuta, pero que cuentes un poco cómo es pues, tu experiencia de estas formaciones, ¿no? De aprender a acompañar. Bueno, mi experiencia fue maravillosa porque sois las dos unas grandes profesionales, pero algo que aprendí es que la fina línea que hay entre la vida y la muerte, pues la tenemos que cruzar todos y para esto se tiene que desarrollar pues, una conciencia en nuestro interior. Entonces, sí que a través del curso lo que aprendí es pues lo típico que cuando todo el mundo quiere ayudar, ¿no? La buena intención que se pone desde el corazón, a veces utilizamos palabras que no son las adecuadas. Entonces, justo a través de este curso, encontré como esas coordenadas, ¿no? Para poder ayudar a esas personas que se permitan expresar y sentir lo que están sintiendo. Porque no se trata de reprimirles lo que están sintiendo, sino que permitir que aflore todo lo que llevan dentro
pero la función del acompañante pues es esa consolación, ese soporte, ese ánimo, pero a la misma vez pues con una conciencia muy, muy trabajada, ¿no? Porque tú transmites vida, Silvia transmite vida, pero inevitablemente habéis estado en contacto pues, con la muerte. Entonces, bueno, para mí fue ese mapa para poder encontrar el camino en el momento que yo quiera hacerlo, ¿no? Decida hacerlo, pues tener todas esas directrices. De hecho, yo tuve ya una experiencia con mi suegro, ¿no? Y me encontré en el curso, cuando vosotros exponíais, todos los errores que se cometen. Porque yo viví el proceso, digamos, de la enfermedad de mi suegro, y vosotros estabais diciendo, pues todo lo que no se debía hacer, que se estaba haciendo. Claro, ¿eso qué pasa? Que cuando estás en ese punto, las personas se retroalimentan con emociones de muy baja vibración y no ayuda. O sea, entonces, pues claro, esto yo creo que lo deberíamos hacer pues todas las personas. Qué bueno, muchas gracias, Ángeles. Gracias. Es verdad que has hecho cosas muy sabias y es verdad que es muy importante el que decimos y también lo que no debemos decir. Yo, por ejemplo, una cosa que a mí me daba mucha rabia es cuando me decían, ay, pobre, digo, como me vuelven a decir pobre, le doy una bofetada, que como que pobre, aquí de pobre nadie aprende nada. O el que te llegara alguien llorando, ay, lo que está pasando, no me llores, vas a llorar, llora en la calle. O el de, yo conozco, porque el yo conozco es peligrosísimo. Te empiezan a contar la historia de la vecina, del amigo, del primo, del familiar de turno, y tú, o sea, es que no me interesa lo más mínimo, o sea, si me interesa ya te lo preguntaré. Porque es muy importante también en este proceso el ser egoísta, uno, el decir, o sea, no necesito que me transmitas todo lo que tú sabes, todo lo que has aprendido, porque a lo mejor en este momento no lo necesito. Si lo necesito, ya te lo pediré. Entonces, ese momento de ser un poco desagradable y parar los carros a quien viene hacia ti es muy importante porque no te están ayudando. Al revés, te están cargando con más mochila de la que ya tienes de por sí, ¿no? Entonces es muy bueno, me ha encantado porque lo que acaba de decir Ángeles, de lo que no se debe decir, ¿no? Bueno, yo os voy a dar unos tips, ahora voy a compartir pantalla, de algunas cosas que para mí creo que son importantes saber, ¿no? Las personas que estáis conmigo, pues ya sabéis un poco cómo trabajo y las habéis practicado en más de una ocasión, la transformación. Entonces, vamos a hacer una que para mí es muy importante, es la palabra cáncer. Cuando escuchamos la palabra cáncer, automáticamente pensamos en la muerte. O sea, no, parece que no hay nada más en la vida. O sea, cáncer, muerte, así, como automático. Y yo siempre cuento la anécdota que a mí esto me surgió cuando al principio de la enfermedad de Guille compartíamos habitación con otro adolescente que acaba de salir de la UCI y andaba ahí con su pelo y todo preocupado porque se le iba a caer el pelo y qué horror el cáncer y tal, no sé qué, y me voy a morir y no sé qué. Decía. Entró Paco Arango y Paco le decía, ya, sí te entiendo. Es que si en vez de llamarse cáncer lo llamáramos regaliz, no sé si en México se utiliza el regaliz, la palabra regaliz, bueno, si fuera un dulce o un caramelo, decía, pues sería mucho mejor. Y yo me quedé, qué buena similitud, qué buena idea transformar la palabra. La palabra tiene una connotación horrible. Entonces, yo automáticamente, que nomás lo tengo aquí, empecé a transformar la palabra cáncer. De cada letra le di una afección, le añadí o le incluí una palabra positiva. Y también os hago una pequeña reflexión. Si miráis las estadísticas estas que se publican, pues muere muchísima más gente por accidente de tráfico que por cáncer. Y cuando salimos a la calle, nos subimos en un vehículo, sea transporte público o privado, o sea, tu propio vehículo, un autobús o un bus, no piensas, ¡ah! Me voy a matar ahora mismo. En este momento me subo y me mato. Bueno, puedes pensarlo, pero bueno, normal es que habitual es no pensarlo. Sin embargo, con el cáncer sí tenemos esa connotación. Entonces, como digo aquí, hay palabras que nos abren nuevas posibilidades y otras que nos las cierran y además nos limitan. Entonces, si queréis hacerlo ahora, lo podéis hacer después, pero os invito, no solo con la palabra cáncer, si hay una palabra
que sea como recurrente, que os esté apareciendo y que os esté haciendo pupita, o sea, que no os guste mucho, transfórmala. O sea, puede ser la palabra miedo, la palabra cáncer, la palabra la que sea. De cada letra saca una palabra. No os voy a dar ideas, pero por ejemplo, pues ese. C, colina. Voy a decir, para que no... A, ambiente. Pero algo que tenga un efecto transformador. Que esa palabra caiga su intensidad, que sea menos dura, que ahora cuando ya la escuches dices, bueno, pues oye, pues la conozco mejor y no es tan fiero el león, ¿no? Y luego, a ver, que voy a la siguiente, aquí. Bueno, esto es una herramienta súper importante. Os va a parecer muy básica, pero es muy importante. ¿Qué es el Perdona, STOP? Marta, el acrónimo que lo hagan luego en casa te refieres, ¿no? Sí, lo pueden hacer ahora si quieren o Perfecto, después, cuando quieran, pero bueno, que tomaran nota de lo que es y genial. lo digo porque, bueno, también es verdad que vamos un poco apretados de tiempo y no queremos extendernos mucho, que no, luego no digáis qué pesadas estas dos loros que se han enrollado mucho. La cara de Sandra. Yo hablo muy rápido y si hablo muy rápido me lo decís, a mí hay que frenarme. Hablo mucho y rápido, combinación así como expresiva. El stop o el para es una técnica que no solo para oncología, vale para cualquier cosa, para detener nuestro pensamiento, ¿no? Cuando te llega pues ese ataque de que sientes que te va a dar ataque de ansiedad, que tienes miedo, que viene algo. Yo, por ejemplo, lo asociaba mucho, o utilizaba mucho esta técnica cuando tenía que entrar, porque cuando un oncólogo te llama a hablar a su despacho, su escritorio, normalmente no es para decirte qué guapa eres y hace un día maravilloso. Ojalá. Suele ser para tener noticias que no te apetece escuchar. Y a mí personalmente me generaba bastante ansiedad. Entonces me ponía en la puerta y entonces me paraba, respiraba. Y decía, a ver, Marta, para, detente, stop, toda esta locura que te está pensando, viniendo, toma conciencia de esto y sé consciente de que esta locura está llegando. Ahora, respiro hondo, inhalo, lleno mi abdomen de oxígeno, de aire, retengo y exhalo lentamente. Toda esta película decían invitar un pasillo del hospital, pero me daba exactamente igual. Entonces ya sentía como mi cuerpo se empezaba a relajar y ya sentía que ahí como que la ansiedad ya no era tanto, ya como no me estaba ahí como estrangulando, ¿no? Entonces sentía como mi cuerpo se empezaba a relajar, la tensión en los músculos y de repente decía, a ver Marta, vamos a ver, como suelo decir alguna vez, hechos. ¿Qué noción tienes real de que lo que te van a decir es que se acaba el mundo? Pues no lo sé. Entonces, ¿para qué me estoy adelantando? Pues vamos a mirar, vamos a entrar. Y ahora, ¿qué opción tengo? ¿Entrar atacada de los nervios y tirarme a la yugular del oncólogo o escucharle y como yo suelo decir, bañarme en aceite, así como que me va a resbalar todo y lo voy a escuchar? Ah, muy bien, muchas gracias. Porque unas cosas que se me olvidó decir antes que surge cuando hablas con oncólogos, no sé si os ha pasado a alguna de las personas que estáis por aquí y que habéis tenido contacto con oncólogos, te sientes un poco como Matrix. Te empiezan a hablar y es como que de repente empieza todo a pasar y tú te echas en mal lado, es como, me está hablando, pero no tengo ni idea de lo que me está diciendo. Y seguro que es muy importante, pero yo le veo la boca, oye, y es que no le entiendo nada. Es como todo en cámara lenta. Ya. Y me acuerdo que me decían, grábalo. Pero yo digo, pues que grabar a los médicos me daba un poco de susto, la verdad, no sabía si se lo iban a tomar mal. Pero a mitad de las veces luego me decían, no, pero si te lo dije a ella, digo a mí, yo. O sea, me podría haber dicho que he matado a alguien, no tengo la menor idea. Bueno, pues esta técnica va muy bien para gestionar ese momento de sentirte un poco más tranquila y ya dar ese paso. Luego, las personas que me conocéis sabéis que soy muy imaginativa y yo me invento muchas cosas, ¿no? Entonces, de repente me viene el aire y luego suelto. Las que no me conocéis ya veis que soy bastante espontánea y poco formal y seria. Entonces, a mí un día se me ocurrió lo de la Y y la X. Entonces yo decía, voy a hacer una barrera que es así, que es de aquí no paso. O sea, mis emociones, mis miedos, mis angustias, mis ansiedades de este palito no van a pasar. Entonces yo quiero hacer una Y. Entonces venía por aquí el palito de la Y, iba bajando y llegaba hasta aquí. Entonces yo, Marta, stop. De aquí no pasa. No sé si lo ve, lo puedo hacer con bolis, que se ve mejor. Así, una Y, ¿no? Yo quería, esto es mi Y. El azul era mi
mi barrera y por aquí iba bajando, y llegaba aquí. Dice, hasta ahí llego. Porque si seguía, me convertía en una X. Y la X la veía como lo de los dibujos animados. Danger, danger, peligro, peligro. No, 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 no. Ahí era descontrol y ya perdía el control sobre mí misma y sobre la situación. Entonces, volvía con el palito para arriba y Y, no X. Y una vez se me ocurrió lo de la S y el 8 y os voy a enseñar porque además es de una persona maravillosa que quiere un montón y que es familia de una persona que está aquí. Esto lo hizo ella y estoy autorizada, porque todos los dibujos que hace, si me dicen, no, compártelos con las personas que lo necesiten. Yo le dije, ¿cómo visualizarías esto con una S y un 8? Que para mí también era un ejercicio que hacía, ¿no? Yo me movía de la S para arriba y para abajo. Entonces, ella lo que puso es, pensar negativo 1 minuto tiene salida, porque es una S y está abierta. Pensar negativo sin parar no tiene salida y entras en un bucle. Y eso es un 8. Entonces, si tú visualizas una S, es decir, estoy nerviosa, pero me empiezo a relajar, sigo por aquí, si me va a pasar algo, tengo salida, sigo. Pero si continúo y cierro, me convierto en un 8 y entro en un bucle, que es esa especie de tormenta de pensamientos de se va a acabar el mundo, va a llegar un meteorito gigante, van a volver los dinosaurios, no, los zombies se van a aparecer de otro sitio, y todas estas cosas que nos da la cabeza, que te vas y no vuelves, y ya ves, cuando dices, pero ¿cuál era el inicio de esto? Pues ya ni te acuerdas porque te has ido ya a la Quinta Guerra Mundial Z. Y ahí viene el siguiente que a mí me encanta. Como soy muy de infantil, que es el ángel y el demonio. Todos tenemos dentro un angelito que nos habla y un demonio que nos habla. ¿A quién escuchamos más? Si hiciéramos una votación ahora mismo y dijéramos, a ver, vamos a, no sé si os veo todos, pero levantar la mano, ¿quién escucha más al ángel que al demonio? Sandra, hombre, mira, bueno, bueno, muy bien. ¿Y quién escucha más al demonio? ¿Qué vocecita está hablando más del demonio así habitualmente? Bien, vea, no os veo a todas, pero me imagino que... Bueno, pues ¿qué pasa? Que estos dos yo los visualizo. ¿Os acordáis de los dibujos animados de Goofy, por ejemplo, que le solía salir aquí un ángel y un demonio? Bueno, pues yo los visualizo los dos aquí, ¿no? Y siempre lo cuento. Entonces, el ángel es el que te dice, ay, si puedes hacerlo, vamos a decir, todo está bien, como diría alguien que yo quiero mucho, todo pasa. Y otra, ¿qué va a pasar si está todo fatal? Si no vale, ay, Monse, que se nos ha salido. Ya, eso sigue. El demonio te va a decir, pero sí que va a salir, si no sé qué, si te contaron el caso de no sé quién que le fue fatal y no sé qué, y además va a ser todo horrible, porque, no, pero a lo mejor va bien, ¿qué va a ir bien? Y este empieza a crecer y se empieza a llenar y si le haces caso y ya estamos mal, entramos en el bucle del 8. Pero si le hacemos un poquito de caso al ángel y hacemos una cosa que en PNL se llama integración de partes, ¿no? Que es, vamos a ponernos de acuerdo, tú y conmigo misma y los dos bichitos. Hay una persona que conozco, estuve haciendo acompañamiento, que me hace mucha gracia porque es un fanático de Star Wars. Y él visualizaba a Darth Vader y aquí depende, era Baby Yoda, era Luke Skywalker y ahí luchaban las 3 espadas láser y tal, ¿no? Cada uno con su imaginación. Pero es muy bueno la imaginación y eso, bueno, no lo vamos a ver hoy porque no nos da tiempo, pero en la visualización creativa, cuando estás en meditación, por ejemplo, el cerebro no sabe diferenciar que estás generando una visualización o que es realidad. Entonces, si tú en este momento le empiezas a dar protagonismo al angelito, a decir, pues oye, pues como dicen ahora los jóvenes, ni tan mal, ¿no? Pues tú bien, puedes hacerte un poquito de caso. Pues tu cerebro empieza a decir, pues mira, pues sí, estamos bien, ¿no? Vamos a probar a escuchar esta vocecita angelical que nos escucha, que nos habla. Esto lo podéis hacer con cualquier cosa que se adapte a vuestra realidad. O sea, pueden ser muñequitos, puede ser en coaching se utiliza el yo 1 y el yo 2. Hay un montón de técnicas. El caso es ser consciente de quién te está hablando. Hay una metáfora muy buena de una leyenda de los dos lobos, no sé si lo habéis escuchado, esa es buenísima, ¿no? Un niño indio que le pregunta a su abuelo que
bueno, viven dos lobos dentro de nosotros. Hay un lobo muy fiero, muy malo, digamos, violento y agresivo, y un lobo bueno, pacífico, compasivo, ¿no? Y el niño le pregunta al abuelo, bueno, ¿y quién gana en esta guerra de los dos lobos? Y le dijo, al que tú alimentes más, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, esa figura, ¿a quién vas a hacer más caso? ¿A quién vas a escuchar? ¿Y a quién vas a alimentar? Bueno, otra cosa que yo utilizo muchísimo, que a mí me encanta, es yo, o sea, suspendí octavo básico con el dibujo, no es lo mío, pero sé que es muy bueno. Pero me encanta escribir. Entonces, el escribir o el dibujar lo que nos está pasando ayuda a poner en claro muchísimas cosas. Si tú dejas, como decía Silvia antes, el diálogo interno, le dejas que fluya, que es, hablábamos de la S, el 8, la Y, el angelito y el demonio, la mente va a empezar a irse a lo que sabe o lo que ha escuchado. Y en general suele tener esa connotación negativa. Si tú eso lo pones en negro sobre blanco, sobre un papel, a mano, dibujándolo o escribiéndolo, pasa esto. Que a mí me encanta, es que estos muñequitos me parecen ideales. El primero está con la nube negra de horror de todo lo que está pasando. Voy a empezar a escribir o a dibujar y de repente, ¡guaca! Sale un arcoíris, porque empiezo a ver claro que ni las cosas a lo mejor son tan horribles como mi mente me está haciendo creer, o en este momento puedo ver luz en la oscuridad, ¿no? O sea, siempre hay estrellas en el cielo, aunque las nubes lo tapen, siempre hay un momento positivo en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y hay que buscarlo. Porque si gestionamos nuestro presente, nos vamos a sentir mejor después. Y por supuesto, nos vamos a sentir muchísimo mejor en el momento. Entonces, el dibujar, el escribir, o sea, 100% recomendable, de verdad. O sea, no me hagáis mucho caso en otras cosas a lo mejor, pero en esto de verdad que funciona. Lo digo, lo sé. Os voy a poner otro testimonio de otra persona que ha sido alumna nuestra y después me gustaría que Sandra nos contara un poco qué es para ella toda esta locura del acompañamiento oncológico. Vamos a escuchar a Sandra, perdón, a Susana. Hola, me llamo Susana Marín y soy de Barcelona. Soy una de las que hizo uno de los talleres de acompañamiento oncológico que imparten Marta y Silvia Brule y fue maravilloso. Fue un fin de semana intensivo y aprendimos muchísimo. Yo no iba con muchas expectativas, la verdad. No sabía qué me iban a enseñar ni qué podía aprender allí. Pero fue increíble todo lo que compartimos, todo lo que aprendimos, todo lo que soltamos. Fue maravilloso. El grupo que lo formamos, a día de hoy todavía seguimos en contacto todos. Incluso algunos nos conocemos personalmente. Aprendimos qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué mejor no decir. Aprendimos cómo tomarlo, cómo aceptarlo, cómo pelearlo. Aprendimos un montón de cosas. A pesar de que fueron muchas horas, en poco tiempo, todos nos quedamos con las ganas de más. De más. Porque además de que aprendimos mucho, era terapéutico. Así que es un 2 por 1. No sé, yo desde luego lo recomiendo 100%. Qué mona es. Bueno, Susana, os diré que ahora es voluntaria en algunos hospitales haciendo, no propiamente un acompañamiento, pero sí estando con pacientes oncológicos y está absolutamente feliz con ellos. Lo contaba el otro día en Barcelona. Sandra, ¿te apetece contar algo? Venga, vamos. Sala, dale, voy a dejar de compartir. Todo tuyo. Buenas. Seré breve. Yo soy mamá de Oli o Super Olivia, como le llaman. Vivimos en Barcelona y debutamos en noviembre con una leucemia linfoblástica de alto riesgo. Conocimos a Marta por bueno, las casualidades no existen y gracias a mi madre no encontrábamos psicólogo en San que está ahí. Gracias. Adiós, la abuela de Oli, no sabía. Hola, perdón. No pasa nada.
Encontró tu libro, Marta. Nosotros estuvimos 44 días ingresados, pero con los psicólogos de San Juan de Dios no tuvimos mucho feeling. Luego sí que hubo otra que sí, pero no estaban dispuestos a darnos una hora cada 2 días o cada semana. Y necesitábamos ayuda, y mi marido más, sobre todo después de salir del hospital después de esos 44 días. Pues a las 12 de la noche mi madre me envía tu Instagram, dice, he encontrado un libro, te lo acabo de comprar, por favor, escribirle a ella. Pues Javi Novay le escribe por Instagram y Marta, ahí donde la veis, le dijo a mi marido, toma mi teléfono, llámame cuando quieras. Pues estuvieron una hora de reloj y eran las 12 de la noche hablando y yo muy preocupada a ver qué coño le decía, qué coño pasaba y hasta aquí. Entonces, para mí el acompañamiento oncológico, a pesar de que primero empezó con mi marido porque lo llevaba de otra manera, es una persona que no hablaba de sus emociones ni conmigo después de 17 años que lo conozco, a mí Marta me ayuda a darle palabras a las cosas que me pasan. Yo siempre he sido muy positiva, soy muy afectiva, todo esto me está haciendo muchísimo daño, ella no me conocía de nada y tiene una virtud que es verme por una pantalla, saber qué es lo que pienso, saber lo que me está pasando por la cabeza y darme una estrategia, Yo cuando has puesto el stop me veía en San Juan de Dios a las 6 de la mañana y esto, que al principio tus deberes me costaban, pero cuando los hacía, entonces como me funcionaban, me iban muy bien todas estas estrategias y luego me he enseñado a sanar este dolor que al principio pensaba que no desaparecería, sigue sin desaparecer, pero el mirarle a la cara al miedo y decirle, perdón, lo voy a hacer, Marta, permíteme que lo voy a hacer porque mi hija de 6 años lo hace, y le hacemos así al miedo y le decimos, no me pillas porque sé que estás ahí, déjame un poquito, déjame entre vida y vida, déjame un poquito de patio, pero mirarle al miedo de una manera y luego frases como la metáfora del avión que me dijiste, que para poder ponerle la mascarilla al compañero primero te lo has de poner a ti, y luego el de que tu vida se hace como la película de lo imposible. Pues en la peli de lo imposible, ¿sabes? El niño cuando está, no, ella que está en un cristal, pues yo creo que el acompañamiento oncológico es ese. O sea, que estás como que paras. En educación os quería hacer ahora se me ha ocurrido una cosita que a ver si os gusta y yo te la dedico, Marta. En educación yo soy maestra y se dice que hay un triángulo educativo que el niño está en medio, familia, profesores y el entorno social. Pues yo a esta figura le voy a añadir otro vértice, un polígono, que es un cuadrado, que también le podemos llamar pata, que sería el acompañamiento oncológico. Cambiamos a profesores por hematólogos, neumólogos y todos los que hay, y sobre todo enfermeras, porque yo de San Juan de Dios tengo muchas amigas que podré, bueno, que son amigas mías, de verdad que lo son. Pues esa patita, Marta, es el acompañamiento que tú haces en este proceso del cáncer infantil de mi hija y te agradezco que seas ese vértice y esa patita. Qué mona eres. Pues ya se me estaba cayendo la lágrima, ¿eh? Tienes esa capacidad. Que te Bueno, quiero mucho. hola mamá de Sandra y Claudia, tenía muchas ganas de conocerte porque es verdad que ella fue a raíz del libro y bueno, hemos generado un vínculo, porque en esto del acompañamiento oncológico no existe la asepsia, digamos, ¿no? Esta especie de barrera profesional, cliente-paciente, tal, así, ¿no? O sea, bueno, puede existir, pero yo creo que no es sano. Yo creo que cuando uno habla desde la experiencia vital, de lo que has vivido, empatizas sin llegar a tener un contagio emocional de llevarte a arrastrar porque tienes que ayudar a esa persona a estar bien. Entonces, se generan unos vínculos que son para siempre. O sea, yo creo que pase el tiempo, lo que sea, pues te has unido porque el dolor te ha unido y te ha unido en un proceso de transformación, de crecimiento, de ver el cáncer como un aprendizaje y no como un castigo, ¿no? Y eso es muy importante. Ay, Sonia, muchas gracias por haber estado. Si es que como hemos empezado un poquito más tarde,
pues nos hemos alargado un poco más. Si tenéis alguna pregunta, duda, comentario, gracias Sandra, te quiero mucho. Yo más. ¿Ya empezamos? Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, crítica, estamos abiertos a todo. Nada, qué gusto de grupo, que nadie dice nada. Bueno, os queríamos comentar que nosotras vamos a hacer, bueno, hacemos como nos ha comentado Ángeles y en el testimonio de Susana lo hemos visto, hacemos formación de acompañamiento y bueno, hemos estado haciendo como talleres cortitos, como decía Ángeles y ha dicho Susana, que eran como de fin de semana súper intensivos, muy comprimidos, digamos, era como mucha información en muy poco tiempo, pero nos dimos cuenta que se necesitaba algo más para poder acompañar. Entonces vamos a hacer el primer curso largo, intermedio, digamos, de acompañamiento oncológico, en el cual vamos a ver pues muchas cosas como la parte de Silvia, del acompañante de la gestión de las emociones, de la autoestima, del merecimiento. Yo también merezco estar bien, merezco tener regalitos, ¿no? Merezco mimitos. Luego gestionar nuestro exterior, ¿no? De cómo hacer, qué puedo hacer para sentirme mejor. Técnicas de acompañamiento y luego, bueno, vamos a ver muchas cosas, va a haber prácticas, demostraciones con personas voluntarias que se van a prestar. Y vamos a enseñar muy importante que es para qué hago esto, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de ayudar a otras personas a estar bien, ayudarte a ti mismo a estar bien, porque este proceso, como ha dicho antes Susana, es muy terapéutico. Cuando tú te trabajas las emociones para ayudar a otras personas, te sientes mucho mejor, porque además te sientes útil, sientes que lo que ha sucedido en tu vida, lo que has vivido, lo que has pasado, todo lo que has tenido, tiene un sentido, tiene un propósito de vida. Y bueno, es un poco lo que os queríamos Si me contar. permites, Marta, me gustaría hablarles un ejercicio. Vale. Tenía dos preparados, pero como ya es muy tarde, solo uno que me parece importante. Todo tuyo. Pues va. Ese ejercicio, ni voy a poner el power. Este ejercicio es para cambiar las emociones, es decir, la responsabilidad emocional que tenemos para cambiar nuestras emociones. Entonces, por primero, vamos a tomar conciencia de una situación en nuestra vida en donde esté participando una emoción que nos gustaría cambiar. Por ejemplo, en acompañamiento puede ser que no me gusta ponerme nerviosa cuando tengo que hablar con alguien que no conozco. No lo sé. Por ejemplo. Hablar con el oncólogo, que no nos apetece normalmente mucho. La segunda parte es reconozco mi responsabilidad. Es decir, ¿qué está dependiendo de mí? ¿Qué depende de mí? ¿Qué pienso cuando esa situación? ¿Cómo actúo en esa situación? ¿Qué cambios se dan en mí? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me noto? El tercer paso es, voy a buscar un estado deseado. ¿Cómo me gustaría sentirme y para qué? Es decir, me gustaría sentirme lo que sea. Buena pregunta, el para qué. ¿Para qué me quiero sentir así? ¿Qué voy a recibir a cambio de transformar mi realidad, ¿no? Mi momento? Y la cuarta pregunta es, bueno, la cuarta parte es tomo acción. Es decir, ¿qué podría hacer yo para sentirme menos como no quiero y más como quiero? Entonces, vamos a indagar qué creencias me están limitando. También vamos a ver qué recursos, habilidades y experiencia tengo para hacerlo. Muchas veces, aunque no sea la misma situación,
hay situaciones parecidas en la que hemos salido, lo hemos conseguido. No tienen a lo mejor nada que ver, pero resulta que ese recurso, esa actitud, esa habilidad nos viene fenomenal para muchas otras situaciones, como ahora mismo para esta. Y entonces, con todo esto que hemos visto, tenemos que decir ahora al menos cuáles son los 3 primeros pasos que voy a dar. Y el otro ejercicio ya no nos da tiempo, así que nada, pero bueno, al menos que trabajarlo. Pero bueno, se lo Es podemos... muy importante porque vemos cuál es nuestra responsabilidad en esas emociones, que más Sandra más o menos lo ha estado contando antes. ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto? Entonces, ¿qué más me veo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo puedo actuar? De todas maneras, el otro lo podemos mandar por mail y cualquier cosa de lo que hemos visto, si queréis más información, si queréis alguna de las dinámicas que hemos hecho o la que acaba de decir Silvia, queréis la imagen o por escrito, nos mandáis un mail y lo mandamos. Que nos hemos pasado un poco de tiempo porque el lío que hemos tenido y luego eso, que es que yo como hablo estaba por debajo del agua, pues... Entre que Marta habla mucho y que queríamos dar mucha información, que nos encanta compartir información, pero bueno, no pasa nada. Espero que os esté gustando y que resulte interesante. Y os contaba, empezamos el curso ahora a finales de octubre, van a ser durante 6 meses. Si alguien quiere información, pues nos podéis mandar un correo y os mandamos la info del curso, los valores, la duración y el contenido que va a tener. Lo que sí nos gustaría a las dos, que antes de terminar, si el que tenga prisa, por supuesto se puede salir, pero si queréis decir en unas solas, no sé, en 3 o 4 palabras, ¿qué os ha parecido este? Es nuestro primer webinar, no habíamos hecho ninguno, con lo cual se han notado un poco los nervios y nos vais a disculpar por ello porque no lo habíamos, hemos hecho masterclass, hemos hecho formaciones, pero formato webinar no lo habíamos hecho. Silvia me decía, pero sí, lo hemos hecho muchas veces, digo, pues yo estoy súper nerviosa. Y se me ha notado porque, como si me hubieran pinchado, me ha acelerado de una manera tremenda. Así que me gustaría, a ver, ¿quién le gustaría empezar a decir algo? Que levante la mano o que abra el micrófono directamente. ¿Nadie quiere decir nada? Venga, yo me animo. Bueno, pues yo, sobre todo, daros las gracias, chicas, a las dos. Me parece maravilloso lo que hacéis. Como es paciente oncológica y que sabes que también estoy buscando mi manera de ayudar, creo que es tan necesario, es tan necesario ese acompañamiento. Cuando hablabais sobre todo, Silvia, y tú, Marta, de el papel de Silvia en acompañarte a ti, a mí solo me venía a la cabeza, ojalá mi madre hubiera tenido ese compañía o ese apoyo a su lado cuando yo pasé por mi momento. Porque es verdad que yo sentía su apoyo, ella iba a todos los lados, pues como sois las madres, a todos los lados conmigo, no se separaba, o incluso la cuesta no venir porque por todo el tema del COVID, mis revisiones, no puede acompañarme y lo lleva fatal. Y eso que yo ya estoy en remisión desde hace 3 años y demás, pero una madre siempre te quiere acompañar. Pero yo muchas veces pensaba, ¿y a ti quién te acompaña? ¿Y a ti quién te cuida? ¿Y quién está ahí para ti? Entonces, siento que es tan importante ese papel que vosotras hacéis y sobre todo también muy importante que os abráis a compartir vuestro conocimiento para que cada vez seamos más los que podamos acompañar, porque como hablábamos el otro día, Marta, tú y yo, es tan necesario y al final hay sitio para todos, porque ojalá no fuera así y ojalá esta enfermedad no existiera y no hiciera falta, pero desgraciadamente a día de hoy hace falta. Así que gracias a las dos. Gracias a ti. A Tami la podéis ver el próximo martes en Hablamos de Cáncer Con, que vamos a estar juntas en el mes del cáncer de mama y va a contar su testimonio y su proyecto, porque ya está muy, sé que está empezando, está muy metida ya. ¿Alguna más os gustaría decir algo? Gracias, Tamara. Gracias a vosotras. Besitos, cielo. Ángeles. A ver, yo a veces hablo y lo suelto y luego digo, uy, ¿qué he dicho, no? Pero cuando he dicho al final que eso lo deberíamos hacer todos, ahora tomo conciencia de por qué lo he dicho, y es que en realidad vosotros lo hacéis como acompañamiento oncológico, porque es algo como ese volcán de emociones y hay que bajar la inflamación, y para eso has hecho todos estos talleres, que me parece
buenísimo que lo complementéis más, porque a mí también me quedé como, ay, ¿sabes? Quería más cuando lo terminé. Pero es que en realidad, inevitablemente, la vida tiene un principio y un final, nos vamos a ir todos. Entonces, en medio suceden muchas cosas. La formación vuestra, yo la pondría por excelencia, no solamente para el acompañamiento oncológico, pues como nos puede pasar cualquier cosa, a nosotras como madres y a otras personas, en cualquier ámbito familiar, de todo, esta formación te da cimientos para tener esa entereza de que pase lo que pase, o sea, no solo para el cáncer, pase lo que pase, nos vemos en esta situación como madres o como parejas o como hijas hacia nuestros padres y yo como terapeuta también me desbordo y me desplomo. Entonces, con vosotras encontré esa relajación de decir, fíjate que eres humana, y eres humana, entonces cuando te pasó esto y esto y esto, todo fue perfecto. Entonces, es como respirar. Pero creo que no solamente, o sea, habéis empezado así, pero de verdad, creo que todo el mundo debería de tener este mini cursillo integrado para la vida. Linda, Ángeles, Gracias, muchísimas Ángeles. gracias. Eres un cielo, la verdad que un amor. Marta, por favor, estaban preguntando, Sí, lo he visto. A habla un ver, poco. sí, bueno, luego seguimos, pero por esto voy a. Tengo aquí. He abierto aquí. Ah, vale, el que preguntabais por el curso. Va a empezar el último fin de semana de octubre, va a ser hasta mayo, 2 fines de semana al mes. De horario de España de 4:30 a 8:30 de la tarde, horario de Madrid, porque en Canarias tiene otro horario. Es un formato beta, que es el primero que vamos a hacer, con lo cual hemos puesto un precio bastante simbólico, que son 500 euros, son como unos $600 aproximadamente, un poquito menos, pagándolo completo, y luego 100 euros, que son como unos 125, $128, si se paga por meses. Y va a ser viernes y sábado, por la tarde, no, hora de acá, del hemisferio norte. ¿Vale? Alguien tiene un micro por ahí que se está acoplando con algo. Rosario. Vale, ¿alguna más quería hacer algo, compartir o decir algo? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, el que me llevo? ¿No? ¿Sí? Rosario, que tienes el micro abierto, pero no sé si querías hablar, aunque lo ha puesto por el chat. Vale, pues nada, agradeceros de todo corazón este tiempo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado, por la paciencia, disculparnos los errores que haya habido porque es la primera vez y hemos tenido problema de fallo técnico y un poco de nervios, pero bueno, esto nos retroalimenta y nos empuja a seguir, la verdad que estamos muy contentas en esto, en estar en este camino. Perusilla. Quien haya leído el libro, la que está por ahí saludando es Pelu, mi amiga del alma de Chile. y, nada, daros las gracias por estar aquí, por este tiempo, y cualquier cosa sabéis que estamos para vosotras, lo que necesitéis, de información, de todo, de simplemente el estar, un WhatsApp y decir estoy mal, necesito ayuda, pues aquí estamos, ¿vale? Un besito gigante para todas. Gracias a todas por venir, gracias. Nos vemos pronto. Gracias, un besazo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Voy a parar de grabar.